para alcanzar la serenidad profunda y la claridad que anhelas, y experimentar la transformación de tu visión de la vida en una comprensión unificada. Los sabios nos enseñan que el sendero hacia la plenitud no es una línea recta, sino el delicado camino del medio, una danza sutil entre opuestos. Observen el viento que susurra entre los árboles, flexible y fuerte a la vez, o el río que, sin esfuerzo aparente, labra su curso a través de la roca más dura. ¿No es acaso nuestra propia existencia, con sus alegrías y sus penas, sus éxitos y sus desafíos, una invitación constante a encontrar ese punto de armonía, a navegar las corrientes sin aferrarnos ni resistirnos con vehemencia? Demasiadas veces cargamos sobre nuestros hombros la pesada mochila de la fragmentación, la mente dividida entre 1000 tareas, el corazón dividido entre expectativas y la realidad, el espíritu fragmentado por el exceso de información especializada que promete verdades pero rara vez ofrece una visión completa. Nos perdemos en los detalles, en los compartimentos estancos del conocimiento, olvidando la vasta e interconectada red de la que formamos parte. ¿Alguna vez han sentido que, a pesar de todo el saber acumulado, les falta una pieza esencial para que el rompecabezas de la vida encaje? La naturaleza, en su infinita sabiduría, nos muestra que todo está entrelazado. El día y la noche se suceden, las estaciones se transforman, el agua nutre la tierra que da fruto. No hay resistencia, solo un fluir constante y una integración perfecta. Sin embargo, los humanos a menudo luchamos, dividimos, intentamos controlar cada hilo de la vasta tapicería de la existencia, generando una fatiga profunda y un vacío existencial que ninguna acumulación de datos puede llenar. En los próximos minutos, vamos a recorrer juntos un sendero milenario, revelado por Lao Tse, que nos invita a sanar esa fragmentación y a despertar una comprensión unificada de la vida, una que abraza tanto la complejidad como la simplicidad y que nos permite experimentar la paz interior inquebrantable que ya reside en nuestro centro. Antes de que te sumerjas por completo, permíteme preguntarte, ¿cuál es el mayor peso que sientes en tu corazón o en tu mente en este preciso momento? No lo pienses demasiado, simplemente déjalo surgir. Escribe una sola palabra o una frase corta en los comentarios, lo que sea que resuene con tu alma ahora mismo. Tu testimonio es un ancla en este camino. ¿Se han sentido alguna vez como un árbol cuyas raíces buscan nutrición en una tierra que parece fragmentada, donde cada rama apunta en una dirección diferente y el tronco principal se siente dividido? Esta es la experiencia de la fragmentación del conocimiento especializado, una dolencia de nuestra era moderna que nos aleja de una visión holística taoísta. Nos volvemos expertos en una pequeña parcela, pero perdemos de vista el vasto paisaje interconectado del Tao. ¿Cómo podemos realmente florecer cuando nuestra mente está compartimentada, intentando encajar piezas de un rompecabezas que no parecen pertenecerse? La sabiduría ancestral nos invita a observar esta división interna sin juicio, a reconocer el cansancio de luchar contra corrientes que no convergen. Validamos su lucha, pues es el primer paso para abrazar el camino de retorno. La visión holística taoísta nos enseña que el universo no es una colección de partes separadas, sino una totalidad orgánica en constante cambio. Imaginen una sinfonía. No es la suma de notas individuales, sino la armonía que emerge de su interacción. El problema que abordamos es precisamente este: la tendencia humana a diseccionar la realidad en fragmentos cada vez más pequeños, creyendo que al entender cada pieza por separado, llegaremos a comprender el todo. Sin embargo, como nos recuerda un viejo dicho taoísta, quien ve la rama no ve el bosque.
quien ve la hoja no ve la rama. Este enfoque reduce la vida a una serie de problemas técnicos, ignorando las profundas interconexiones que dan sentido y flujo a la existencia. La consecuencia es una sensación de alienación, de desequilibrio y de una búsqueda vacía de significado que nos deja exhaustos. Lao Tse, el sabio que susurró verdades intemporales desde la quietud, nos reveló la importancia de ver el todo como uno. Parafraseando sus enseñanzas, podríamos decir: el Tao es el flujo que lo abarca todo. Cuanto más intentamos dividirlo, más nos alejamos de su esencia. La verdadera sabiduría no es la acumulación de datos, sino la comprensión de la interconexión universal. Esta no es una verdad para ser memorizada, sino para ser vivida. Permítanme compartir una historia que ilustra esta profunda enseñanza. En un pequeño pueblo al pie de la montaña serena, vivía un joven erudito llamado Ming, que había dedicado su vida a estudiar cada detalle de los textos antiguos, clasificando cada pergamino, memorizando cada fecha. Su biblioteca era su mundo. Un día, una sequía devastadora azotó la región. Ming buscó en sus libros la solución, pero solo encontró teorías sobre el clima, la agricultura y la historia de otras sequías. Desesperado, consultó a una anciana campesina, la maestra Li, que apenas sabía leer, pero cuya vida entera había estado ligada a la tierra. Ming le explicó su vasta colección de conocimientos fragmentados. La maestra Li, con una sonrisa serena, lo llevó al río casi seco. «Mira, Ming», dijo, «tú estudias el agua, la tierra, las plantas y el cielo como entidades separadas. Pero el agua que fluye del deshielo de la montaña nutre la tierra, que a su vez alimenta las plantas, que con sus raíces sostienen la tierra, y el vapor que sube de ellas forma las nubes en el cielo. Todo es una danza, un tejido continuo. La sequía no es solo falta de agua, es una interrupción en esa danza. Debemos observar dónde la red se ha tensado o roto». Ming comprendió que su vasto conocimiento era como coleccionar hilos de seda sin entender que eran parte de una misma tapicería. El Tao no es una serie de conocimientos especializados, sino el principio unificador que los conecta a todos. Así también nosotros podemos sentirnos agobiados por la información fragmentada en nuestra vida moderna. Intentamos solucionar nuestros problemas de salud sin considerar el estrés mental, o mejorar nuestras relaciones sin atender nuestro propio equilibrio interior. Pero como el agua que siempre busca el camino de menor resistencia, conectando cada valle y cada piedra en su fluir, nuestra mente puede aprender a percibir el Tao en la interconexión de todas las cosas. La solución no reside en acumular más datos, sino en despertar una visión que unifique lo que parece disperso. Es una quebra de la expectativa común de que más información equivale a más sabiduría. En realidad, a menudo es lo contrario. El Tao nos invita a la comprensión, no a la acumulación. Cuando permitimos que esta visión de totalidad se asiente, empezamos a ver cómo cada aspecto de nuestra existencia, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra paz interior, está intrínsecamente ligado. No son elementos aislados, sino corrientes que se unen en el gran río de nuestra vida. Si el río de la vida se siente agitado o estancado, tal vez no necesitemos más fuerza para remar, sino una comprensión más profunda de cómo fluyen sus afluentes y cómo se interconectan sus orillas. Así como las nubes se forman del agua evaporada y regresan como lluvia para nutrirla, la vida opera en ciclos interconectados. Ahora que hemos comenzado a observar la fragmentación y a vislumbrar la promesa de una visión unificada, es tiempo de adentrarnos en cómo el Tao mismo actúa como ese hilo invisible que lo integra todo,
revelando la verdadera naturaleza de la realidad y ofreciendo una solución que es tan antigua como el tiempo y tan fresca como el rocío matutino. Prepárense para una comprensión más profunda. ¿Alguna vez han observado cómo un río, en su incesante fluir, no solo sigue un curso, sino que esculpe el paisaje, nutriendo la vida a lo largo de sus orillas y finalmente integrándose con el vasto océano? Así es el Tao, el hilo conductor que integra las diferentes áreas del saber y la experiencia, revelándonos una comprensión unificada de la vida que abraza tanto la complejidad como la simplicidad. La fragmentación se disuelve no por la fuerza, sino por la comprensión de la interconexión inherente, el beneficio central que ya está disponible para nosotros, esperando ser descubierto. No se trata de crear unidad, sino de reconocer la unidad que siempre ha estado ahí, velada por nuestra percepción dividida. Cuando hablamos del Tao como hilo conductor, no nos referimos a una doctrina o un sistema rígido. Es más bien una metáfora espacial y de flujo. Imaginen un tejido cósmico donde cada evento, cada pensamiento, cada ser es un hilo entrelazado. Desde una perspectiva distante, vemos una manta completa. De cerca, solo un patrón. El Tao es la inteligencia subyacente que organiza esos patrones, la fuerza gravitatoria invisible que mantiene las galaxias unidas y la savia que corre por el árbol más antiguo. Esta es una metáfora de agua que cambia de forma. El Tao no tiene forma fija, pero impregna y da forma a todo. Es el viento que mueve las nubes sin aferrarse a ninguna de ellas, el silencio que permite que la música se manifieste. Para comprender esto, debemos soltar la metáfora de la vida como un problema que hay que resolver y abrazar la metáfora temporal de las estaciones o ciclos. Cada estación tiene su propósito, su plenitud y su aparente vacío. El Tao no juzga, simplemente fluye. Un invierno riguroso no es un error, sino una parte esencial del ciclo que permite la exuberancia de la primavera. Ahora profundicemos a través de un paradoxo taoísta. El gran cuadrado no tiene esquinas, el gran talento parece torpe, el gran orador tartamudea, la gran verdad es como una paradoja. La fragmentación que experimentamos en el conocimiento moderno es nuestra tentativa de ponerle esquinas al gran cuadrado de la existencia. Queremos definir, clasificar y separar cuando la esencia del Tao reside en la indefinible totalidad. Al integrar las diversas áreas de nuestro ser, la mente, el cuerpo, el espíritu y nuestras relaciones, permitimos que el Tao revele su naturaleza unificadora. La carga eléctrica de la tensión interna por querer separarlo todo se disuelve en la ligereza de la aceptación de lo que es. Consideremos la parábola de los 10.000 seres. En los antiguos textos se dice que el Tao dio origen a los 10.000 seres, refiriéndose a toda la diversidad del universo. Pero aunque son 10.000, todos emanan de una única fuente. Un día, un sabio anciano observaba a un joven artesano tallar madera, siempre buscando la perfección en cada pieza individual, desechando cualquier imperfección. El anciano le preguntó, ¿por qué te esfuerzas tanto en hacer que cada pieza sea idéntica y perfecta por sí misma? La verdadera maestría no está en la perfección de una pieza, sino en la habilidad de ver cómo cada pieza, con sus imperfecciones, se entrelaza armoniosamente con las demás para crear una obra mayor. El Tao no busca la uniformidad, sino la unidad en la diversidad. La perfección de la vida reside en su totalidad, no en la ausencia de sus partes imperfectas. El joven comprendió que estaba luchando contra la naturaleza de la madera, en lugar de permitir que la madera expresara su propia verdad dentro de un diseño más grande.
Aplicado a nuestra vida moderna, esto significa dejar de ver nuestros desafíos profesionales, nuestras luchas emocionales y nuestras búsquedas espirituales como capítulos desconectados. El Tao es el autor invisible que teje todas estas historias en un solo libro. Cuando comprendes estas facetas, algo se integra en ti. La mente deja de saltar entre compartimentos y comienza a percibir los hilos que los conectan. Entender que el Tao es este hilo conductor nos libera de la carga de tener que unirlo todo por la fuerza. Es un reconocimiento, no una creación. Es como cuando el agua de diferentes arroyos se encuentra y se fusiona en un solo río. No hay esfuerzo, solo una aceptación del camino natural. Ahora que hemos explorado el Tao como principio unificador desde múltiples ángulos, surge una pregunta natural. ¿Cómo podemos, en nuestro día a día, con nuestras responsabilidades y nuestra mente a menudo ruidosa, aplicar activamente este principio universal para cultivar esa comprensión unificada? La respuesta nos espera, no en teorías abstractas, sino en la práctica consciente y humilde. Ahora que hemos vislumbrado la majestuosidad del Tao como el hilo conductor universal, la pregunta que resuena en nuestro interior es: ¿cómo podemos, en medio de nuestra vida compleja y a menudo fragmentada, aplicar estos principios universales en contextos específicos y diversos? El Tao no nos exige abandonar nuestro mundo, sino transformarlo desde dentro, tejiendo la sabiduría ancestral en el tapiz de nuestro día a día. No es una lista de tareas, sino una danza sutil que se integra con la melodía de nuestra existencia. Imagina un maestro de Tai Chi. Cada movimiento es deliberado, pero fluido, sin resistencia, conectando cada parte del cuerpo en una danza armoniosa con el universo. La práctica no es forzada, sino una invitación a que el cuerpo redescubra su lenguaje natural. Así es como aplicamos los principios del Tao. El vacío de una vasija no es ausencia, sino la posibilidad de contener. De igual manera, la simplicidad de la práctica taoísta no es una negación, sino la apertura a la plenitud. No se trata de hacer más, sino de ser más consciente de las conexiones que ya existen. El plan es cultivar una sensibilidad que nos permita ver el patrón del Tao en cada experiencia. Por ejemplo, al enfrentar un conflicto en el trabajo, en lugar de verlo como un evento aislado de problema y solución, podemos percibirlo como una manifestación de desequilibrio, un juego de yin y yang que busca su armonía. La aplicación práctica surge de la observación y la no resistencia, el Wu Wei. Si en nuestra mente reina el caos, la práctica es encontrar un santuario interno de silencio, incluso en medio del ruido, como el ojo de un huracán que permanece en calma mientras la tormenta ruge a su alrededor. Para cultivar esta visión integradora, podemos empezar con gestos simples pero poderosos. Al observar la naturaleza, no solo miren el árbol, sino cómo sus raíces están ancladas en la tierra, conexión, cómo sus hojas bailan con el viento, flexibilidad, y cómo sus frutos alimentan a otros, interdependencia. Luego, intenten replicar esa perspectiva en su propia vida. Cuando se sientan abrumados por una tarea, en lugar de dividirla en microtareas interminables, pregúntense: ¿cuál es el hilo esencial que conecta todo esto? ¿Cómo puedo fluir con el proceso en lugar de forzar un resultado? La metáfora de la completud se revela cuando entendemos que menos es más. Un cuenco vacío es más útil que uno lleno. Un cielo despejado no tiene obstáculos. Así como un cielo despejado permite que la luna y las estrellas brillen en su totalidad, tú también puedes permitir que tu verdadera esencia se revele al soltar la necesidad de controlar cada detalle o de acumular conocimiento fragmentado. Permítanme relatar una última parábola.
En la orilla de un vasto lago, un pescador pasaba sus días lamentándose por las tormentas que a menudo agitaban las aguas, rompiendo sus redes y asustando a los peces. Deseaba un lago siempre en calma, predecible. Otro pescador que vivía al otro lado, en cambio, observaba el viento, las nubes, la temperatura. Aprendió a leer el lago como un gran libro y sabía cuándo las aguas se agitarían y cuándo se calmarían. En lugar de luchar contra la tormenta, recogía sus redes antes de que llegara y usaba los vientos a su favor para navegar. No buscaba un lago sin tormentas, sino que entendía la naturaleza cíclica del lago, integrando sus cambios en su propia práctica. El primer pescador veía la tormenta como una interrupción. El segundo la veía como una parte del flujo natural. Al final, el segundo pescador prosperó no por controlar el lago, sino por fluir con él, unificando su saber con la experiencia directa. Sé que puede parecer desafiante al principio, especialmente en un mundo que valora la especialización y la compartimentación. La resistencia a esta visión holística es natural, pues hemos sido condicionados a buscar respuestas en cajas separadas. Pero recuerden que el bambú, que parece tan frágil, es uno de los árboles más resistentes porque se dobla con el viento, no se rompe. Poco a poco, al practicar esta observación integradora, percibirán cómo su mente se vuelve más flexible, su corazón más abierto y su espíritu más sereno. La comprensión unificada de la vida que abraza complejidad y simplicidad simultáneamente no es una meta distante, sino una revelación que surge al permitir que el Tao teja su sabiduría a través de ti. Antes de continuar tu camino, quiero que reflexiones profundamente sobre esto. ¿De qué manera has estado fragmentando tu propia vida, intentando separar lo que por naturaleza está unido? ¿En qué área de tu existencia te has negado a ver las conexiones, creyendo que puedes solucionar un problema aislado sin considerar el ecosistema completo de tu ser? Sé brutalmente honesto contigo mismo en los comentarios. Así como el río encuentra su camino hacia el mar, nutriendo la tierra y la vida a su paso, la comprensión unificada de la vida no es un destino al que se llega, sino un proceso continuo de descubrimiento, un estado de mantenimiento natural en el cual abrazamos la complejidad y la simplicidad simultáneamente. El camino del medio del que Lao Tse habló no es una ruta fija, sino la habilidad de danzar con el flujo constante, encontrando el equilibrio en el perpetuo cambio. El beneficio central de esta comprensión unificada no es una píldora mágica que elimina los problemas, sino la serenidad profunda que nos permite ver cada desafío como una parte integral del patrón mayor de la vida. Es la capacidad de integrar lo que parece opuesto, la alegría y la tristeza, el éxito y el fracaso, la luz y la sombra. Al igual que el yin y el yang, estas fuerzas no son adversarias, sino compañeras danzarinas que se complementan y se definen mutuamente, creando la totalidad de la existencia. Cuando observamos los ciclos de la naturaleza, vemos que no hay finales definitivos, solo transiciones. El invierno da paso a la primavera, la noche cede ante el día. Esta es la esencia de la integración continua. No esperamos una paz estática, sino una paz dinámica que se adapta y fluye con cada nueva experiencia. La vida nos presenta continuamente nuevas piezas para nuestro rompecabezas, y nuestra práctica es recordar que todas pertenecen al mismo cuadro, al mismo Tao. Recordemos la frase clave que nos guió al principio. El sendero hacia la plenitud no es una línea recta, sino el delicado camino del medio, una danza sutil entre opuestos. Cuando te permites navegar este camino, con la mente abierta y el corazón receptivo, te das cuenta de que la verdad no se encuentra en los extremos,
sino en el espacio sagrado entre ellos. Es en ese vacío productivo donde reside la creatividad, la sabiduría y la auténtica libertad. La visión holística taoísta no es una filosofía para ser estudiada en un libro, sino para ser vivida en cada respiración. Es el arte de la no acción, Wu Wei, no como inactividad, sino como una acción tan perfectamente alineada con el flujo natural que no genera resistencia ni esfuerzo innecesario. Cuando actúas desde este lugar de alineación, tus decisiones fluyen con una gracia que trasciende la lógica y tus resultados se manifiestan con una facilidad que parece mágica. Si te sientes atraído por esta forma de vida, no busques respuestas externas, sino vuélvete hacia tu interior. El Tao no está allá afuera, está inherente en ti esperando ser despertado. Las semillas de la sabiduría ya están plantadas en tu corazón. Tu tarea es nutrirlas con la observación consciente, la comprensión profunda y la práctica natural. Cuando la mente deja de fragmentar, el corazón se abre a la compasión y el espíritu se alinea con el flujo universal. Es un estado donde la complejidad de la vida se experimenta con claridad y la simplicidad de la existencia se valora como el tesoro más grande. Esta comprensión unificada es la fuente de una resiliencia inquebrantable, una paz que no depende de las circunstancias externas y una profunda sensación de pertenencia al gran tejido del cosmos. Permítete ser como la montaña, inquebrantable en su presencia, pero permitiendo que las nubes pasen y los ríos fluyan por sus laderas. Permítete ser como el bambú, firme pero flexible. Permítete ser como el agua, que se adapta a cualquier recipiente, siempre buscando el nivel más bajo y, sin embargo, es capaz de erosionar la roca más dura con paciencia infinita. Este es el camino de la integración continua, una danza sin fin con el Tao. Que la calma de un lago sereno después de la tormenta habite en tu espíritu y la claridad de un cielo despejado ilumine tu mente. Hemos navegado juntos a través de las profundas enseñanzas de Lao Tse, comprendiendo que la fragmentación es una ilusión que podemos disolver al abrazar la visión holística del Tao. Hemos descubierto que el camino del medio no es una abstracción, sino la práctica consciente de la integración, la danza eterna entre opuestos que revela la unidad subyacente de toda la existencia. Recuerda que tu vida no es una serie de eventos aislados, sino un río continuo. Cada afluente, cada curva, cada obstáculo, parte de un gran viaje hacia el mar de la sabiduría. Al fluir con la vida en lugar de resistirla, al observar la interconexión en lugar de la separación, y al integrar tus experiencias con la gracia del Wu Wei, te conviertes en un reflejo del Tao mismo. Tu serenidad profunda y tu claridad mental no son algo que debas buscar desesperadamente, sino estados naturales que emergen cuando te alineas con el ritmo universal. Que encuentres en el fluir del Tao la serenidad que ya habita en tu centro. Que tu corazón se abra a la sabiduría de la simplicidad y la complejidad unificadas, y que tus acciones sean un eco de la armonía cósmica. La verdadera libertad no está en controlar el mundo exterior, sino en encontrar la paz inquebrantable dentro de ti, en reconocer el hilo invisible que teje toda la vida. Este es un viaje sin fin, una constante expansión de la conciencia, un retorno a la esencia de lo que ya eres. Confía en el proceso, observa la naturaleza y permite que el Tao te guíe hacia la plenitud. Ahora la última pregunta, y quizás la más crucial. Si continúas ignorando esta llamada a la integración, si sigues permitiendo que tu mente se fragmente y tu espíritu se resista al flujo natural, ¿qué tesoros de paz, claridad y significado estarás dejando ir quizás para siempre?
El Tao te extiende una mano ahora mismo, ofreciéndote un camino hacia una comprensión unificada y una serenidad inquebrantable. Es tu última oportunidad para elegir la sabiduría sobre la fragmentación. Si esto ha resonado en lo más profundo de tu ser, si sientes que este es el camino que debes explorar, no te quedes en silencio. Comenta "integrar" en este momento y suscríbete al canal para continuar este viaje de despertar. Tu acción de hoy es un voto por la paz de tu mañana.